18, continuamos en Radio Análisis. Saludamos a esta hora de la mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Y al académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandro Olivares. Bienvenido, Alejandro. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, Flavia Torrealba está llegando, ¿no? Como diría un creyente, Dios mediante, ¿no? Estará en pocos minutos con nosotros y con ustedes. Sí. Partimos por mientras, Alejandro, porque hay harto tema para hablar de la contingencia nacional. Y quería partir con algo que el senador Flores, que es presidente de la Comisión de Salud, acuñó como un portonazo al Estado, que son este fraude por las licencias médicas. Ayer hubo varias novedades, hubo como un nuevo capítulo en este escándalo bochornoso que implica funcionarios públicos, pero también privados, hay que recordar eso, pero principalmente funcionarios del Estado. Hubo algunas autoridades en ejercicio incluso que ya se vieron pilladas, ¿no? Como el alcalde de Macul, por ejemplo, que se supo que viajó a Tacna estando con una licencia médica. Hay seremis involucrados, hay integrantes del Poder Judicial involucrados, ¿no? El vicepresidente del Colegio Médico, una cuestión bien insólita, la verdad. Y en ese contexto, cuando ya esta información sigue chorreando y probablemente vayamos conociendo conforme pasen los días más antecedentes y más personas involucradas, en la tarde la contralora Dorothy Pérez en la Comisión de Salud del Senado hizo una exposición bien larga, bien contundente, con cifras respecto del estado de la situación, pero además mencionó medidas que son bien interesantes, porque van o apuntan a una solución del tema, no solamente quedarse como en el escándalo, ¿no? Señaló que este informe que salió la semana pasada lo van a hacer anual, cosa que es bien relevante. Se va a ampliar a DIPRECA y CAPREDENA, porque hasta el momento solamente involucra a FONASA y las ISAPRES. Y bueno, va a haber una investigación respecto de los viajes nacionales, por ejemplo, ¿no? Entre otras medidas. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo con este caso que está como en constante evolución? Ahí el presidente también se refirió a este tema. A ver, yo creo que hay que mirarlo en dos órdenes distintos. Uno muy general y que es la preocupación por el funcionamiento del Estado, y que esto es nos pone una alerta bien importante para tener en consideración, y es que algo está pasando en el funcionamiento del Estado que no está funcionando bien en algunos sentidos. ¿Qué quiere decir? Hay un mal uso de licencias y hay otro montón de malas prácticas que se pueden estar desarrollando, y que teniendo las herramientas para controlarlo, no se estaba controlando. ¿Quién no estaba controlando? Bueno, diferentes actores, actrices en el sistema. Este cruce que se hizo ahora y que se nos dice que se va a hacer de manera anual, y que se hizo, ojo, para los últimos 2 años, se podría haber hecho hace bastante tiempo, sabiendo que era una práctica relativamente habitual. Podría incluir un espacio de tiempo incluso más amplio que estos 2 años, y yo creo que nos encontraríamos con varias sorpresas. Entonces, creo yo que tenemos una mirada muy, muy general con respecto a cómo está funcionando el Estado, y nos lleva al debate con respecto al número de ministerio, el personal del Estado y demás, que es un debate que yo creo que tenemos que tener cada cierto tiempo, porque es necesario cuestionarnos, preguntarnos sobre cómo funciona nuestro aparato público. Eso es como un orden muy más general, más amplio. Un segundo nivel, yo creo que tiene que ver con que efectivamente aquí todavía no sabemos cuál es la magnitud ni el alcance político de esto. Hasta 100.000 personas se estima que podrían ser. Y yo creo que nos podríamos quedar cortos, porque en realidad... Eso es un tercio de los funcionarios públicos. Sí, pero claro, aunque 100.000 casos no es lo mismo que 100.000 personas. No. Que ayer la Contralora lo aclaró, sí, ¿no? Sí. Había, por ejemplo, decía que había organismos donde era una sola persona la que incurría varias veces en la misma conducta, ¿no? Sí, entonces, claro, hay que comenzar a ver esos detalles, y no sabemos bien el alcance porque todavía hay que revisar cuántos de estos casos son de salud mental.
Si son casos de salud mental, efectivamente hay la Suceso hace un par de años tiene dictámenes que permite que las personas que tienen salud mental, estando justificados por su médico, viajen, ya sea dentro del país o fuera del país. Y ahí es algo que hay que cruzar también con eso, porque no sabemos efectivamente cuántas de estas personas salieron porque necesitaban tomar aire y efectivamente podían hacerlo. Yo sé que pueden ser casos muy puntuales, pero pueden haber. Hay que ir revisando cuántos de estos casos son casos de personas que en un día solamente, y eso también comienza a abultar. Ya vimos, por ejemplo, el caso de Barraza, si mal no recuerdo, que llegó enfermo, pero que igual tiene el informe. Y así tienen que haber otros tantos. Pero más allá de ese detalle, tenemos que ver cuál es el alcance de fondo de esto, porque lo que nos da cuenta es de que había una práctica, y una práctica bastante extendida de utilizar la licencia con otros fines. Y eso a vista y paciencia de prácticamente todos y todas. O sea, hoy día con la tecnología, con el uso de redes sociales, con un montón de cosas, efectivamente sabemos cuando la persona está con licencia y está de viaje. Sí, muy cortito, Pato, lo que ayer también decía la Contralora, como una especie de tirón de orejas a los jefes de servicio, porque señaló que muchas veces estas prácticas se hacen a vista y paciencia de compañeros, incluso de jefes, ¿no? A través de las redes sociales. Ella exponía casos donde personas hacían cursos o posgrado en el extranjero, incluso, ¿no? Estando con licencia médica. Y esto lo posteaban en sus redes sociales. A vista y paciencia de todo el mundo. Sí. A veces los jefes de servicio hacen, es más, no debería decir esto, pero lo voy a decir igual. Hacemos, como me ha tocado, ¿no? Las medidas para evitar que se hagan malos usos, y el sistema se demora mucho en proceder. Y ese también es parte importante del problema. Flavia Torrealba, bienvenida, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Usted sabe que yo soy del campo, entonces no estoy acostumbrada a los ritmos y a los tiempos de los Sí, además las ciudades después de la lluvia con el piso resbaladizo. Bueno, y ahí es donde los sureños con justa razón dicen que somos seres de cristal, ¿no? Los santiaguinos. Pero bueno, volviendo al tema, hay una cuestión sobre la cual hemos hablado mucho que tiene que ver con la probidad en la función pública, pero hay otro tema que tiene que ver con una cuestión que trasciende el sector público y que está extendida, que es el uso de las licencias médicas, ¿no? O sea, en este caso coinciden las dos cosas, pero en principio tratemos de verla, ahí te propongo, Flavia, como una cosa separada, porque creo que todas y todos hemos conocido casos, y aquí ya trasciende el sector público, de licencias médicas para ir a trabajar a otra parte, ¿no? Como aparece ahora, ir viajar, pero también licencias médicas para prolongar el postnatal, para quedarse con la guagua más tiempo. Para quedarse con la guagua más tiempo, que además está como socialmente como validado, ¿no? No, mira, lo que pasa es que mi prima no quiere volver todavía porque no quiere dejar a la guaguita sola, entonces se consigue una licencia médica y así sucesivamente. Hay un asunto ahí sobre el cual creo que hay que volver porque a mí, por lo menos como ciudadano, no me gustaría trasladar agua al molino de los que quieren debilitar los derechos de los trabajadores, como por ejemplo las licencias médicas, pero se presta, pues ya estamos viviendo como algunos están ocupando muy bien la ocasión. ¿Cómo es eso? No, ayer la Contralora también, que yo vi toda la exposición porque fue muy pedagógica, se metió a un sitio en internet y buscó, ahí googleó y encontró médicos que ofrecían tarifarios para licencias médicas. Así, buscando, simplemente en internet, le mostró a los parlamentarios de la Comisión de Salud. O sea, así llega el nivel de descaro de esta situación. Escucha, yo los venía escuchando, concuerdo naturalmente con lo que se ha señalado, pero recuerdo un episodio, perdónenme que haga un anecdotario personal. Hace como 7 años fui a acompañar a mi hija que competía en Perú, digamos, en un asunto de gimnasia artística. Y
iban otras mamás naturalmente y empezamos a conversar acerca de qué diablos era lo que estas mamás hacían. Casi todas trabajaban en el sector privado, todas andaban con licencia. Y bastó que yo dijera que me dedicaba a la política para que hubiera un rechazo a mi actividad cuando las que estaban cometiendo evidentes transgresiones eran ellas. Estaban todas, las 4 estaban con licencias médicas falsas, naturalmente, porque estaban en Perú acompañando a sus hijas. Entonces yo creo que cuando se enfrenta a estas situaciones dice, ¿no? ¿Cómo arreglamos? Y yo voy a retomar el tema de qué está pasando en el Estado, pero qué también está pasando en la sociedad. Cuando se nos instaló esta idea de que el trabajo es un problema y de que uno tiene más derechos, digamos, y esta idea del winner, del vivo, del que gana porque le vence al sistema, y de qué tanto también son responsables los gobiernos sucesivos que, conociendo estos antecedentes o no conociéndolos, haciendo la vista gorda, no han corregido esto. Si lo pudo hacer la Contralora en unos pocos meses que lleva instalada en la Contraloría, donde estaba Bermúdez durante 8 años, por ejemplo. Tenía una corte que tenía como 200 personas solo para asistir su labor, digamos, un poco monárquico, y donde estaban los reforzamientos a los gobiernos regionales, a las prevenciones, los controles preventivos que se tienen que hacer en los municipios. Bueno, yo la primera vez que hablé con la Contralora me dijo que su situación también, a pesar de lo limitado de sus recursos y de su impulso, evidente que la Contraloría tiene que crecer porque se han complejizado los problemas del trabajo y del entender la relación del trabajador y su empleador, especialmente en el aparato público, porque son platas de todos, platas que se pierden acá, es plata que son sacrificadas para un programa de asistencia, digamos, a gente que tiene más requerimientos económicos. Entonces, es moralmente inaceptable. Entonces, yo creo que el tema es, claro, hay que ir con toda la fuerza, digamos, para que además además de la actitud correctiva que hay que colocar en el ambiente público, también hay que ir porque si sabiendo que esto estaba pasando, no se corrigió. O sea, si la Contralora lo hizo ahora, ¿por qué las reparticiones públicas no lo hicieron? ¿Por qué la Suceso no tenía activado un control que tenía con la PDI, un convenio? Es que ahí, entonces, Flavia, como tú dices, es moralmente inaceptable, ¿no? Y creo que estamos todos completamente de acuerdo, pero hace 2 semanas atrás no lo parecía tanto, ¿no? O sea, por algo la práctica está extendida, ¿no? O sea, no quiero idealizar a la Contralora, no me corresponde como periodista, pero digo, enhorabuena lo que está haciendo porque de alguna manera remece un estándar que se había diluido, ¿no? Sí, y ahí, Alejandro, claro, a propósito de lo que dice Flavia, parece una práctica extendida, pero también una cuestión como cultural, ¿no? Como que esto no se concibe como corrupción. Y lo es. O sea, son prácticas que en algunos casos son totalmente ilegales, ¿no? Entonces, claro, ahí está el tema de cómo desarraigar una práctica que está tan como institucionalizada incluso y que culturalmente aceptada, como dices tú, Pato. Eso por un lado, y por otro, ¿qué pasa, por ejemplo, con otros poderes del Estado como el legislativo? Y ahí todavía no se ha puesto el foco. Vamos a ver qué es lo que arroja la investigación que se puede hacer respecto de Dipreca y Capredena, pero en el Congreso, ya que se habla tanto de ausentismo en el sector público, creo que igual es bueno preguntarse qué pasa en el Congreso, ¿no? Con los asesores, pero también con los parlamentarios. O sea, hay parlamentarios que se van de viaje varias veces al año. El tema de las licencias médicas también existe. Si uno ve las sesiones, por ejemplo, de sala, hay veces en que no se cumple con el quórum, y ahí uno se pregunta, ¿por qué los parlamentarios no van al Congreso, no? Creo que es legítimo hacerse la pregunta del ausentismo en general
en el aparato estatal, no solamente los ministerios, las seremías, que está bien, ¿no? Hacer una revisión completa creo que es una buena oportunidad quizás para ver el tema del ausentismo. O sea, completamente de acuerdo. Antes que Alejandro, Sí. perdona, es que te agrego un dato. La Asociación de Funcionarios, que son un tema, las asociaciones de funcionarios para corregir justamente estos problemas, ojo con aquello, ha habido jefes que han terminado fuera, digamos, acusados después por acoso laboral, por haber tratado de perseguir alguna conducta impropia, pero ayer la Asociación de Funcionarios del Congreso Nacional consideró que era muy inoportuno el Sí. control que va a empezar a hacer el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Y perdona, Alejandro. Sí, es que ahí, Alejandro, no, muy breve, solo para no... Es que las asociaciones de funcionarios tienen que darse cuenta que el mal uso de las licencias perjudica al resto de los trabajadores. Sí, eso es muy obvio. O sea, cuando alguien hace un mal uso de la licencia médica y los jefes de servicio no pueden o no podemos reemplazar, ¿qué es lo que ocurre? Que hay que hacer lo mismo con menos gente, po. Sí. Entonces, ¿a quién hay que defender en este caso? Sí, es el eterno dilema del corporativismo que se genera con este tipo de organizaciones cuando se comienzan a defender malas prácticas. Efectivamente, hay que defender los derechos de los trabajadores y eso implica que muchas veces hay que hacer algunos sacrificios y quizás el sacrificio es, en este caso, permitir las revisiones que correspondan. Pues yo, estando completamente de acuerdo en lo que están diciendo, que retomar un poco el punto que plantea Monse, porque en realidad lo que nosotros tendríamos que pensar desde el punto de vista del sistema político, lo voy a pensar también esto como una oportunidad. O sea, no es posible que nosotros sigamos con prácticas como esta o con candidatos presidenciales que siguen recibiendo la dieta parlamentaria, que además hacen campaña para la presidencia de su partido y al mismo tiempo son candidatos presidenciales y que se ausentan y demás. Nosotros quizás ahí debiésemos pensar en otro tipo de soluciones, como lo tienen algunos otros países. Aquí me van a decir, pero Alejandro, va a hacer crecer nuevamente el aparato del Estado. Bueno, a lo mejor en algunos lados hay que invertir. Y hay que tener diputados y senadores suplentes, como lo tiene Uruguay, por ejemplo, donde se genera que si el titular está ausente, no recibe dieta, y la dieta la recibe el que lo reemplaza, que es la persona que viene inmediatamente después en la prelación, que fue votado también, porque va en una lista, y por lo tanto nunca vamos a tener problemas de quórum, nunca vamos a tener problemas de pareo, nunca vamos a tener problemas de mal uso de los fondos públicos, porque si yo quiero ser candidato presidencial, salgo y puedo ser candidato mientras mi curul, mi escaño está siendo reemplazado por una persona que también fue electa. Entonces, tenemos que tratar de mirar estas cosas de manera sistémica. Yo sé que es difícil, pero por ejemplo, si lo pensamos así para el Congreso, podríamos tener una buena práctica desde allí y que permite solucionar varios problemas para el sistema político. Yo sé que no es el foco, pero habría que pensarlo. ¿Y cuál es el alcance de esto en el Ejecutivo? No lo sé. Ahora, yo lo que a mí me gustaría como académico, como cientista político y como ciudadano, es que esta actividad que hizo la Contralora, que está muy buena, por favor la abramos hacia atrás también, porque a mí me interesa saber cuántos exdiputados, o cuántos diputados hoy día en ejercicio que antes fueron funcionarios públicos en el gobierno anterior o en lo que sea, permitieron estas prácticas o realizaron estas prácticas, o cuántos o candidatas presidenciales que son alcaldesas permitieron estas prácticas durante los 8 años que fueron alcaldes. O sea, me gustaría tener el panorama lo más completo posible, porque en realidad ayuda a la toma de decisión y estamos de repente tendiendo a juzgar por un solo lado. Entonces, cargan las armas, dicen, no, el Estado se tiene que achicar porque miren la cantidad de personas. Perfecto, pero mientras tú eras alcaldesa, ¿cuántos funcionarios municipales andaban de vacaciones con licencia? ¿Tú lo permitiste como jefe de servicio? Entonces también tenemos que mirar el panorama completo, creo yo. No, y algo que además está, si uno ve el listado de las instituciones, la mayoría son municipalidades. Sí. Lo dijo el ministro Marcel. Tenemos que irnos a una pausa, Flavia, Alejandro, pero quería pedirles una breve mención, porque yo no sé si da para hablar tanto. A propósito de licencias médicas, una figura pública muy relevante hizo uso de una licencia médica falsa, por cierto, el ex subsecretario Monsalve. Ayer se reveló
un informe con la actividad de su teléfono, conversaciones, hasta si usaba o no Spotify, en qué horarios, en fin, las páginas que visitó, y uno de los elementos que entregó este artículo, ¿no?, que en realidad fue un reportaje de Canal 13. Canal 13. Es que le había pedido a su hija que le consiguiera una licencia médica falsa, porque evidentemente no estaba enfermo, para justamente el día en que se produjeron los hechos con esta subalterna, ¿no?, del Ministerio del Interior. Se conocieron también otros detalles, como que él visitaba páginas para buscar escort, ¿no?, de un cierto rango etario, en fin. ¿Qué te parece, Flavia? ¿Crees que este caso puede afectar de alguna manera al gobierno o eso ya pasó? No, mientras esté vivo, este caso va a afectar las campañas, va a afectar al sistema político en su conjunto, va a afectar las discusiones, naturalmente, porque cada vez se saben detalles que son complejos. Por ejemplo, un subsecretario, imagínate lo frágil que es una persona que tenía a cargo la fuerza y la investigación y la poca inteligencia que se hace en este país. Cómo se fragiliza en su cargo visitando sitios complejos que son del mundo oscuro, digamos. Claro, porque Son además, ilegales, pero no están regulados. claro, porque además el énfasis que se ha dado no es el del cuestionamiento moral, por decirlo de alguna manera, que sí podría hacerse, pero no es el punto, ¿no? El punto Sí, es la función lo que como pública. autoridad del Estado en ese cargo no debería exponerse. A mí me criticaron mucho porque cuando estalla este caso, yo naturalmente, lo primero, y creo que no hay cuestión, que uno tiene su juicio moral en torno al tema, que evidentemente es nítido para todos, pero una de las preocupaciones que más me afligía, digamos, era, bueno, si este gallo efectivamente fue drogado, ¿cuál es la situación en la que queda el encargado de la seguridad pública? Despejemos, por favor, ese tema. Ahora, si consumía pornografía o se asistía, digamos, por personas, siempre esas cosas están en manos de mafias, de traficantes, de blancas. Es decir, la fragilización que tú le entregas a ese rol que es fundamental en la lucha contra el crimen, me parece que es de una gravedad tremenda, una fragilidad tremenda. Y bueno, hay que ir despejando. Yo no es que quiera hacer leña del árbol caído, esta es una investigación que está en curso, la presunción de inocencia siempre debe primar en todas estas cosas. Sin embargo, todos estos aditivos me hacen pensar que la seguridad del país estuvo en manos de una persona que no tuvo conciencia del rol que estaba cumpliendo. Ujú. Claro, eso es lo grave. Alejandro. Muy poco más que decir, porque creo que hay consenso al respecto. El hecho de que visitara sitios escort y que tuviera citas con escort, básicamente nos ponía en riesgo a todos, porque se abren muchas aristas. O sea, podría haber sido chantajeado. Efectivamente podría haber sido chantajeado, porque una autoridad en ejercicio, contratando servicios semi-legales, no legales, no sé, pero está contratando algo que está en el límite, que está en el margen, no se ve bien, que habitualmente sabemos que esto está ligado al submundo, a los submundos de droga y demás elementos. Entonces, efectivamente, muy irresponsable, por decirlo suave, lo que hizo Monsalve, y esto obviamente le va a seguir salpicando al gobierno y a toda la institucionalidad, porque da cuenta de la fragilidad de la institucionalidad y de la falta de criterio. Si eres la persona encargada de la seguridad, tienes que tener un poquitito de tino. Al menos que se le haya pasado un poquitito de revolución y se haya creído por sobre el bien y el mal, que parece ser Una aprecia una cierta distorsión de la realidad. Entonces, sí. como yo estoy por Pero eso sobre le todo, suele pasar a las altas autoridades y hay que tener harto cuidado, que cuando dejan sus cargos se suben, hay una broma que se suben en la parte de atrás del auto, como que el auto, ¿dónde está el chofer? Entonces hay una cierta distorsión, especialmente con la gente que usa o administra la fuerza. Entonces hay ahí una cosa psicológica que tiene que estar controlada y asistida. Bueno, vamos a ir a un breve alto y continuamos con las conversaciones en este día, martes 27 de mayo, en Radio Análisis.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. La Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión Cultural de la Universidad de Chile, Radio Universidad de Chile, el Ballet Folclórico Antumapu y el Programa Radial Chile, Su Tierra y Su Gente, les invitan este miércoles 4 de junio a las 19:30 horas y con entrada gratuita al Encuentro por el Valor de las Palabras, con ocasión del aniversario de los 80 años del Premio Nobel entregado a nuestra ilustre poeta Gabriela Mistral. Artistas y cultores serán parte de esta celebración junto al Teatro Nacional Chileno, el Ballet Folclórico Antumapu y los cantores y poetas populares Emma Madariaga, Arnoldo Madariaga y Caro López. Les dejamos invitados e invitadas a la celebración Encuentro por el Valor de las Palabras en Sala Máster. Miércoles 4 de junio, 19:30 horas. Miguel Claro, 509, Providencia. Entrada liberada. Cupos limitados y por orden de llegada. Más información en www.salamaster.cl. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transición conjunta de las radios que piensan. El piano. Estamos escuchando piano de fondo. Te preguntas por qué estamos escuchando piano. Bueno, nunca uno debería dar explicaciones de por qué escucha piano, ¿no? Uno de los instrumentos más maravillosos que existen. Pero esto es por algo, ¿no? Es porque se está iniciando un nuevo ciclo de esta serie dedicada por el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile a la memoria de Franz Schubert. Este concierto que va a ser mañana, como es habitual, a las 7:30 de la tarde en punto, no se puede llegar tarde, en el Teatro de la Universidad de Chile. Es un programa que va a incluir 3 obras de este connotado, fundamental compositor austriaco. Tenemos para la función de mañana 4 entradas dobles, así que pueden llamar desde ya al 229771579, 229771579, y en pocos minutos les estaremos contando quiénes son las y los ganadores, con la gestión de Tania González, que inmediatamente va a empezar a levantar el teléfono. Bueno, eso. Bien, luego de esa mención, Flavia, Alejandro, no sé si tuvieron la oportunidad, bueno, tú, Flavia, me imagino que sí, que estuviste ahí, de ver el primer debate propiamente tal en la radio ADN de los candidatos a las primarias. Estuvo bien interesante, yo lo vi completo en diferido, porque a esa hora estábamos al aire acá.
porque se hablaron de temas, de propuestas, de temas de fondo, ¿no? Más allá de las chimuchinas y de las campañas que la verdad no aportan mucho. Y se pudieron contrastar ciertas posiciones, ¿no? Las que más generaron disenso, por ejemplo, el tema del aborto, donde ahí Jaime Mulet planteó su rechazo total al aborto legal, ¿no? El tema de la incorporación de Chile a los BRICS, donde Carolina Toá, a diferencia de los otros candidatos que mostraron ciertos matices... No, nosotros tampoco estamos por entrar a los BRICS. Sí, Jaime, tienes razón, Jaime Mulet tampoco. Bueno, pero ahí Toá fue como bien vehemente en el argumento, particularmente por el rol de Rusia, quienes integran este acuerdo, ¿no? Y el acuerdo SQM-Codelco, donde ahí Jaime Mulet dijo que Janet Jara tenía coincidencias con Evelyn Matei, ¿no? Por los cuestionamientos a este acuerdo, y generó ahí un cierto roce. Alejandro, ¿cómo, no sé si pudiste verlo o lo que has leído de este primer foro, qué te parece el intercambio ahí de los candidatos que empieza como a calentar un poco los motores antes que empiece ya el periodo oficial de campaña ahora a principios o a fines de mayo? Bien tibio, la verdad. Bien tibio, por no decir fome. Porque, claro, este tipo de debates es un debate que va mucho al nicho, efectivamente, al votante interno, y por lo tanto ahí hay que hacer los guiños que se tienen que hacer, hay que tratar de diferenciarse un poquitito, pero no mucho tampoco, porque no me puedo mover mucho a los extremos, porque mi votante está concentrado en cierto margen territorial, y en ese sentido espacial, y en ese sentido este debate fue un poquitito de manual. Algunos candidatos que se asumen o que las encuestas o que los demás lo asumen con un poquitito menos de chance, tratando de golpear a los que están un poquito más arriba para colocar los puntos de diferencia y colocarse en la agenda. En ese sentido, por ejemplo, Mulet jugó un rol importante que le puso un poco más de picante al debate, porque el resto estaba muy en calma. O sea, le pegaron más a la derecha que entre ellos, la verdad. Y eso está bien, pero para una primaria no. Para una primaria no. Para la primaria hay que buscar algún tipo de diferenciación interna, y por ser el primer debate yo creo que fue bien tibión en ese sentido, y ya van a ir con el paso del tiempo soltándose. Pero también tiene este elemento que en Chile no estamos tan acostumbrados al debate político fuerte, en el sentido de que podemos tener legítimas diferencias y seguir en una coalición a pesar de esas legítimas diferencias. Entonces cuesta decirse un poco las cositas de frente, cuesta marcar puntos de diferencia, cuesta diferenciarse del gobierno. Hay que establecer algún margen, pero tampoco mucho, porque son exministros, son diputados oficialistas, entonces se vuelve difícil el margen. Y dentro de eso no fue un mal debate. Yo lo encontré fome, pero fue un debate que cumple con sí, pues, fome no necesariamente quiere decir malo, ¿no? Sí. Ahora, claro, el tema, Flavia, es cómo concilias tres cosas. Primero, que la cosa no se vuelva demasiado inamistosa, ¿no? Por el otro lado, sí me ha llamado la atención los desmarques del gobierno, ¿eh? A lo mejor la memoria me falla, pero no recuerdo en otros momentos donde una coalición que está en el gobierno tiene este tipo de instancias, haya tanto desmarque, ¿no? del presidente en ejercicio. Pero te menciono lo último, la relación que hay entre campaña y convocatoria, porque algunos dicen que si no es una primaria efectivamente convocante, la posibilidad de ir luego a la disputa en el segundo semestre en la presidencial se hace más complicada, ¿no? ¿Cómo lo ves? Mira, yo no estoy tan preocupada. Una primaria es una primaria. Y mientras no sean las PASO de Argentina, que es lo que yo creo que debería ser lo más salomónico en este país, que nos serviría como un elemento de control también para que no lleguen al final 20 candidatos a la presidencial y se diluyan las posibilidades de que algún proyecto nítido y con apoyo del Congreso vaya a impulsar los destinos del país. Pero
Una primaria, y si vamos 4 pelagatos, si van 7 millones de personas, siempre depende mucho de los contextos, porque el voto es ultra voluntario. No solo es voluntario porque el que quiere va, sino que además es súper, súper voluntario porque depende mucho de el ambiente, de la opinión pública, y hay veces en las que el ambiente y la opinión pública varían de una manera significativa. Hay cuestiones, hasta una lluvia puede afectar la participación en la primaria. Lo importante es que la primaria se dé, y se dé porque tú construyes desde la diferencia una postura. Yo sé que son un poco fome, se parecen. Lo otro es que en general es gente que tiene cierta admiración y que coinciden en muchos temas, y son temas más de fondo, más filosóficos, más de teoría política lo que los diferencia. Entonces, mostrar eso en un debate es extremadamente difícil. Por ejemplo, hablar de enfoque humanista y enfoque marxista es para una academia, no para es muy difícil hacerlo en un foro, en una primaria, ¿te fijas? Y en qué esto afecta la toma de decisiones o el diseño de una política pública. Entonces, se nota más bien en las cuestiones como entramos o no entramos al BRICS. Esos temas que nombraste eran exactamente donde se hacen las diferencias, donde uno puede vaciar la identidad. Por ejemplo, nosotros todavía estamos en contra del TPP-11. ¿Me entiende? Creemos que fue una mala idea. Creemos que Chile no ha ganado nada. Creemos que con la política de multilateralismo, digamos, se lograron los mismos avances. Si tú miras, las canastas que han avanzado son las que habrían avanzado con o sin TPP-11, y cedimos soberanía en un tiempo en el que el mundo está tan complicado con los Trump, con esta gente un poco compleja para la seguridad alimentaria y física de las personas, digamos. Flavia, uno de los temas que marcó ayer el debate fue el del aborto, ¿no? Lo hablaba más temprano Patricio con la ministra. ¿La posición de Jaime Mulet es su posición personal o es la posición del partido? Y te lo pregunto porque se le cuestionó a Carolina Toá que dentro de su coalición, o quienes la apoyan más bien, como el senador Juan Luis Castro, hay quienes están en contra. Y ella dijo, bueno, yo no le voy a imponer cómo tiene que pensar a nadie, ¿no? Hay diversidad de opiniones entre quienes me respaldan. Lo bueno es que el debate se dé. Jaime Mulet fue como más ahí. O sea, fue bien cauto, categórico. Sí. Él está en contra del aborto libre. ¿O del partido? No, es una lo que pasa es que los partidos verdes en el mundo en general no se vinculan con temas de la agenda llamada valórica. Por lo tanto, a nosotros nos interesa el cambio climático, la regionalización. Ya, pero igual uno puede caminar y masticar chicles. Sí, pero ahí, por ejemplo, Jaime Mulet efectivamente está por apoyar y fortalecer el aborto de las 3 causales y garantizar que se le entregue el servicio, digamos, a la gente, que no haya objeción de conciencia, pero yo no. Yo soy partidaria de la despenalización del aborto. Libertad de acción. Pero además no es libertad de acción, porque esos son temas que empujan, por ejemplo, en mi partido, las ecofeministas, ¿me entiendes? Pero los partidos verdes en el mundo en general no toman posición por agenda valórica, ni por aborto, ni por identidad sexogenérica, ni, ¿te fijas? Es así, y es un espacio de discusión compleja, porque nosotros estamos en la tesis de que en un territorio todos nos necesitamos, se hayan hecho abortos, no se hayan hecho abortos, ¿me entiendes? Porque no nos vamos a salvar solos. No hay en esas materias, todos nos necesitamos independiente del enfoque de la cosa valórica, porque creemos que tenemos unas urgencias más primarias, que es la supervivencia, el techo, el abrigo, digamos, y la alimentación. Ahora, independientemente de la posición que se tenga sobre la despenalización del aborto, si en 3 o en más causales, el debate sobre la correcta implementación de las 3 causales es absolutamente válido, porque lo de la objeción de conciencia ha adquirido ribetes que son bien insólitos, o sea, son bien
tristemente ridículo. La ministra más temprano hacía mención a que había personas que no encontraban un solo médico que pudiera interrumpir el embarazo en su región y que a veces tenían que desplazarse 3, 4 regiones más al norte o al sur. Sí. Y ahí, bueno, no quiero extenderme porque quiero dejarle el último minuto a que hablemos del caso Sierra Bella, pero a ver si Flavia, una breve mención como abogada, hasta el día de hoy. Yo de verdad que no eres abogada, pues, bueno. Historia y ciencias Pero políticas. bueno, Jaime Mulet es abogado, estás ahí sí, ahí me confundiéndolo. confundí. Pero lo digo muy brevemente. Hasta el día de hoy no logro entender el concepto de la objeción de conciencia institucional. Cuando, Las instituciones no tienen conciencia. según tengo entendido, es un concepto que se ha aplicado siempre a personas, ¿no? A deliberar. Entonces, que una clínica o que un centro diga, no, nosotros aplicamos objeción de conciencia institucional, o sea, No recitar algo. porque la- Sí. Es el aborto transcausales a la chilena. se Básicamente. acata, pero no se cumple Sí, desde los inicios. O sea, ese es un no al aborto Sí, es un no al disfrazado, con aborto. resquicio. Sí, po. Y por eso está bien que tengamos este debate ahora, y claro, porque genera las diferencias que se tienen que generar dentro de la coalición, va a generar el debate si es que hay que ver, hay que profundizar, eliminar la objeción de conciencia institucional, avanzar por ese elemento, o abrir el aborto a todo evento. Y eso genera una mini tensión interna que se va a resolver, pero genera una tensión también hacia la derecha y permite una diferenciación, una doble diferenciación. Entonces, estos son los temas que efectivamente hay que discutir por varios motivos. Uno, político estratégico, porque permite diferenciación. Dos, porque de verdad es una demanda sentida, necesaria y que hay que avanzar en eso. O sea, implementamos a la chilena, lo cual en este caso sí quiere decir mal el aborto de 3 causales. O sea, en la medida de lo posible lo hicimos. Sí, pues. Y eso no puede seguir así. O sea, no puede ser que haya un caso o 10, da lo mismo, con uno basta, de una mujer que tenga que desplazarse 4 regiones o 3 regiones para poder realizar legalmente algo que está consagrado en la ley, que es su derecho de realizarlo por 3 causales súper acotadas y súper puntuales. O sea, eso no puede ser. Viene el lote, la verdad, la implementación. Yo quiero hacer un pequeño... Pero bien ¿puedo? breve, Flavia, porque para que dejemos los últimos minutos para Sierra Bueno, Bella. yo lo que sí estoy en contra que se haya puesto esta discusión ahora. Creo que va a pasar lo mismo que pasó con la constituyente. Nos quedamos sin constitución por insistir en un proceso que debía esperar en una segunda etapa un tiempo más propicio. Ahora uno ve los votos en el Congreso y es evidente que el proyecto va a quedar enterrado y con una discusión tan violenta que 20 años más no lo vamos a poder tocar. Entonces, siendo ahí en eso, digamos, estoy obviamente con mi candidato Jaime Mulet, no puedo no decir que la oportunidad para discutir el tema es de lo más inapropiada porque no están ni las condiciones ni los votos y van a tensionar un tema de movimiento y de gente que llevamos muchas décadas en este tema de los derechos sexuales y reproductivos y nos va a pasar lo mismo que con la segunda etapa del proceso constituyente donde nosotros advertimos con mucha fuerza al interior, al exterior, donde pudimos, no avancemos al segundo proceso porque el momento constituyente ya pasó, ahora nos vamos a quedar a lo menos 50 años sin constitución. Si presionamos para tapar otras cosas, si presionamos sin que las condiciones, va a terminar en el Congreso una discusión donde se va a encapsular entre los woke y el resto del mundo y yo creo que vamos a retroceder de una manera significativa en la discusión. Ya, pesimista ahí Sí. el pronóstico Entonces, de Flavia respecto muy del mala aborto. idea la del gobierno. Bueno, como decías tú, Pato, vamos al tema de Sierra Bella. Ayer en la tarde se conoce esta decisión del fiscal Cooper que llevaba la causa de no perseverar y con esto ya cerrar el caso de Sierra Bella, quedando ahí fuera de cualquier responsabilidad desde el punto de vista penal Iracy Hasler, que había sido apuntada con el dedo durante 2 años que lleva esta investigación, con portadas en los medios, ¿no? Donde se ha involucrado, por ejemplo, hasta el diputado Winter en un reportaje de Mega hace algunas semanas. Bueno, finalmente esto queda en nada. Y la pregunta es, ¿cómo se observa este caso en tanto el juicio como juicio público que se hace respecto de estos casos, ¿no? El de Sierra Bella es un ejemplo, pero hay otros también.
donde se perjudica la imagen pública de una figura como Iracy Hasler, que además fue a la reelección. Evidentemente esto pudo haber perjudicado, medio contrafáctico, ¿no? Pero pudo haber perjudicado también sus aspiraciones a la reelección. Y ahora uno ve la portada, por ejemplo, voy a citar el Mercurio, pero puede ser otros diarios, y es una nota que está ahí como en un rinconcito, digamos, ¿no? Pero todo lo que se dijo para atrás queda ahí nomás, ¿no? Alejandro, ¿cómo ves este caso en particular? Pero como digo, como ejemplo de otros casos donde se hace un juicio público anticipado, antes que la justicia entregue su... Sí, y yo agrego otro elemento. Se hace un juicio anticipado, un primer elemento, y dos, además la prensa es muy selectiva para hacer este tipo de juicios. No toda la prensa, obviamente, este espacio es distinto, pero otros lugares es muy selectiva. O sea, de las paredes con dinero de exalcaldes, nos olvidamos y no hablamos mucho más. Tronco Torrealba, dices tú. Del Torrealba, Que por ejemplo. esto no es mi pariente, porque todos me preguntan. Gracias por la aclaración. O del sobreprecio pagado por otra alcaldesa en otro municipio, en Las Condes, Sí. y que es verdaderamente que era peor que el caso Sierra Bella, pero del caso Sierra Bella hicimos portadas, reportajes hasta el día de hoy en varios canales. De lo otro no hablamos o dejamos de hablar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué amplificamos unas cosas? ¿Por qué callamos otras? Y cuando nosotros decimos, mire, oye, pero el caso de Las Condes, no, es que está empatando. No se trata de empatar, se trata de que tengamos un mismo criterio. Claro, la línea editorial puede ser complicado en algunos medios y efectivamente les gusta o es más fácil pegarle a uno que a otro, que los otros están apoyados por quienes lo financian, al medio que entrega los recursos. Pero en realidad ahí tenemos que tener un debate súper de fondo con el rol de la prensa en este tipo de cosas, el rol de la fiscalía y de otras tantas instancias que filtran muy selectivamente. O sea, voy a hacer un ejemplo súper común y fácil, pero de las declaraciones de Chadwick no hemos sabido nada. De todo el resto, sabemos todo. Y nuevamente uno se pregunta, ¿por qué? Y a uno le da para pensar, muy poco académico, muy conspiranoico, de que efectivamente hay un interés por filtrar ciertas cosas, por pegarle a cierto sector, y eso da cuenta de las desigualdades que tenemos en nuestro país. Eso, Alejandro, en términos mediáticos, por lo menos para mí, es bastante obvio. O sea, Meix era culpa de Iracy Hasler, no es culpa de Desbordes, ¿no? El tema de la delincuencia en la comuna de Santiago era culpa de Iracy Hasler, los alcaldes no tienen atribuciones en el combate me refiero al combate a la delincuencia, ¿no? Y así sucesivamente. Y esto independiente de que uno pueda tener la opinión que quiera sobre la gestión de Iracy Hasler. Estoy hablando de dos cosas que dialogan, pero que no es incompatible plantearlas por separado. Pero quería ir más allá, Flavia, era lo que te quería preguntar a ti. Ayer cuando habla Iracy Hasler, no usa la palabra Laufer, pero en el fondo está diciendo eso, ¿no? Lo que ella dice es: mientras fui candidata, fui sospechosa de delitos de corrupción y una vez que perdí la elección o la reelección, soy declarada inocente, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque ya no apunta al tratamiento mediático, que era lo que señalaba Alejandro, sino que directamente ella no usa palabras para atacar directamente a la fiscalía, pero en el fondo se está refiriendo al fiscal Cooper, ¿no? Y al Ministerio Público. ¡Uy, qué tema tan complejo y tan interesante, porque involucra tanta institucionalidad! Yo me sumo a todo lo que dice Alejandro, a todo, porque hay un tema con los medios. Y aquí nosotros tenemos una propuesta, digamos, de partido, que es avanzar hacia una legislación que prohíba que estén tan imbricados los intereses y que todos los medios de comunicación sean de giro único, que las empresas solo sean empresas de comunicaciones. Si quieres puedes tenerlas todas, no todas por el monopolio, pero no pueden ser patrimonio o estar relacionadas patrimonialmente con grupos económicos. Eso es un tema en Estados Unidos, ustedes saben, está estrictamente separado, hay un muro más grande que el que quería levantar Trump entre los intereses, porque la prensa libre, independiente de la línea editorial, es
una herramienta de la democracia y es una base de la democracia. Por lo tanto, hay que avanzar hacia allá. Aquí nadie se atreve a tocar el tema. Las empresas no pueden tener medios de comunicación, fin, porque tú nunca vas a tener claro cuál es el espacio de corrupción que se genera. Nosotros sabemos que cuando se armaron las fiscalías, digamos, se hizo la reforma procesal penal, nadie cayó del cielo y nació siendo fiscal. Todos venían o de partidos políticos, o recomendados por alguien, o vinculados con algún grupo de poder o algún socio. Todos en este país nos conocemos porque somos muy poca gente y esta gente circula básicamente en los mismos espacios. Entonces, evidentemente, cuando tú ves algunas actuaciones, es que la gente que no lo ha vivido no lo entiende. Cuando uno trata de advertir acerca de estos procesos que se están llevando a cabo y cómo están levantados para afectar carreras políticas específicas, tú siempre estás bajo sospecha, ¿me entiendes? Si el que no lo ha vivido no lo entiende. Cuando tienes que enfrentar una campaña como la de Iracy Hasler, sobre la que yo tengo una gestión no tan... una buena gestión, digamos, dentro de lo que se puede hacer con esa inundación de inmigrantes en la capital, digamos. Pero no era una gestión como para perder su primera reelección, ¿me entiendes? La de Matei fue extremadamente mala y ahí está de candidata presidencial, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú dices estos escándalos estallan justo cuando van a la reelección, evidentemente que hay ahí una sospecha para decir por qué se filtran de las carpetas informaciones parciales, pedazos de información. ¿Por qué, por ejemplo, a otros fiscales en los que investigan narcotráfico no se les filtra nada? Curiosamente tenemos fiscales a los que no se les filtra nada y fiscales a los que se les filtra todo, donde todas las partes querellantes tienen acceso y entonces los fiscales le echan la culpa a los querellantes. Lo que pasa, Flavia, es que esto que estamos analizando en rigor es un delito. O sea, es un delito. El delito de prevaricación. Es un delito, claro, y además tiene un nombre específico para el cuidado que tienen que tener de los antecedentes de las carpetas investigativas los fiscales. Pero es una situación súper delicada porque en la base hay un problema que nadie fiscaliza a los fiscales. Nadie. No, entonces, y solamente para cerrar, porque tenemos que dar los ganadores del concurso antes de la pausa. Claro, en este caso además coincide, como en otros casos, que el Partido Republicano es querellante, por lo tanto también ha tenido acceso a la carpeta. Entonces, con esto yo no quiero defender al fiscal Cooper, ¿no? Pero también es probable que quienes hayan filtrado información no haya sido del Ministerio Público, ¿no? Sino que hayan sido otros actores que tienen acceso a esa información. Está bien, pero yo insisto, yo creo que hay filtraciones, uno no sabe de dónde vienen, no se les pueden perseguir por ahora, pero uno puede seguir las huellas. Lo que pasa es que el afectado tiene que seguir las acciones, ¿me entiendes? Y querellarse y perseguir, digamos, las comunicaciones internas, y uno llega a donde están los temas. Entonces, a veces no es solo para que una persona no gane, sino para que una persona no siga con un proyecto en el Parlamento que afecta intereses económicos importantes. ¿Me entiendes? Entonces, hay mucho que corregir. Por prudencia, uno no podría responsabilizar al fiscal por las filtraciones. O sea, en el más osado de los casos, por prudencia, uno podría sospechar, ¿no? Pero sí es responsable de las diligencias. Bueno, ganadores del concurso: Jean-Pierre, Daniela Mesa, David Muñoz y Daniel Fernández. Jean-Pierre, Daniela Mesa, David Muñoz y Daniel Fernández. Quédense tranquilos, que Tania se va a comunicar con ustedes y les va a mandar por correo electrónico ya fueron enviadas las entradas, ya mejor aún porque a veces Tania lo pasa mal, le preguntan durante el día y uno la ve caminando angustiada por los pasillos de la radio. Bueno, todo eso lo queremos evitar y estar enviadas las entradas, y qué bueno que van a poder ir mañana a este fantástico ciclo de piano. Alejandro Olivares, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Misma cosa, Flavia Torrealba, que tengas un buen martes.
Muchas gracias a todos y a la gente que nos escucha y que nos tiene tanta paciencia. Así Y es, cariño a que nos escuche, que nos ustedes. ve también A por ustedes. Chile TV, sí. Y con Monse nos vamos a un breve alto y a la vuelta Claudia Medrano con ustedes.